A partir de este momento, en Oriental, reflexiones del ingeniero Martín Aguirre Zavala. Aportes para construir un Uruguay mejor. Estimados amigos, a veces un derrumbe puede facilitar el comienzo de una vida nueva, de un nuevo camino. Nunca es para festejarlo, pero es necesario asumirlo para poder realmente empezar de nuevo. Esto puede ser aplicable a muchas cosas en la vida y en la sociedad, pero muy especialmente hoy nos vamos a ocupar, a pedido de mucha gente, nuevamente de la educación. La educación uruguaya se derrumbó y además de eso la sociedad uruguaya lo está asumiendo. El diagnóstico es claro, es terminante y además es compartido. La enorme mayoría de la población y la enorme mayoría del espectro político se ha dado cuenta que se terminó aquella educación que distinguió a la República Oriental del Uruguay del mundo. Aquella educación que nos hacía a todos iguales, aquella educación que nos hacía intercambiar ideas en el mundo entero, y trabajar o actuar en el mundo entero con un destaque que hoy ya no vamos a tener más si no cambiamos francamente nuestra educación pública. La educación hay que reconstruirla. La educación ni es competente ni es equitativa, ni siquiera iguala para abajo. Realmente nuestra educación, aquella que nos distinguió francamente, no existe más. Y soy terminante porque hay que rebelarse contra algunas cosas. Nos tenemos que rebelar contra que solo el 40 y alguito% de los estudiantes que terminan el bachillerato sean capaces de leer un texto y entenderlo. Eso es un estigma que va a hacer que esos jóvenes no tengan la posibilidad jamás de tener un trabajo decente en la vida. No un trabajo decente por la decencia, un trabajo decente en términos de competencia, en términos de capacidad de transformar su vida, si no hacemos algo. Y bueno, capaz que hay que pensar un poquito cómo se llegó a esto. Yo creo que sobre fines de los 60 la educación fue el escenario de una sangrienta lucha ideológica, fruto de la Guerra Fría, una embestida baguala contra la República y contra la democracia formal de aquellos formados y trabajados desde la ex Unión Soviética. Y como contrapartida de eso, después vino una dictadura que acalló, aplastó esa lucha e impuso su ley, una ley de verdades absolutas, la muerte de la República y de sus libertades. Después viene la democracia, los intentos de cambio, intentos importantes de cambio. Desde el primer día del retorno a la democracia hay una apuesta fuerte a la educación y al cambio en la educación. Pero una apuesta que no encarnó realmente en la gente, que realmente el pueblo uruguayo no se dio cuenta de que venía en cuesta abajo aquella educación que lo identificaba, que lo marcaba como diferente en el resto del mundo. Aparece la reforma de Rama, una reforma formidable por su inspiración, por su diagnóstico. El primero que le dijo al Uruguay que se estaba perdiendo todo aquello, en forma contundente y desde un cargo ejecutivo de la educación, fue Germán Rama, desde su concepción. Entonces se inició un proceso muy bien inspirado, pero ese proceso sufrió el embate de todos los extremos. Recuerdo los gremios empresariales peleando para que no se impusiera, para que no se le ponga el impuesto a primaria. Recuerdo que aquella frase célebre del profesor Rama, que decía que habló del Titanic y de que los productores rurales hubieran elegido ir primeros en los botes del salvataje del Titanic. Pero
los peores enemigos fueron los gremios docentes, liderados por notorios dirigentes políticos afiliados a concepciones despóticas y a un feroz corporativismo. Tan así fue que se persiguió y expulsó a quienes colaboraron. Yo recuerdo con mucha claridad a la señora con mayúscula, María del Carmen Tornaría, que se jugó la ropa para defender la reforma de Rama desde su posición de frente amplista y con una clara convicción de que esa reforma era la reforma que necesitaba la República. Pero los uruguayos no tuvimos esa claridad. Los uruguayos no defendimos aquella reforma como debiéramos haberlo hecho. Y los políticos no tuvimos la convicción de aferrarnos con más ímpetu a aquella bandera. Y la sociedad perdió una oportunidad magnífica del cambio necesario. Y en esa pérdida se perdieron casi 20 años. 10 años, o algo menos más tarde, del inicio de la reforma de Rama, el Frente Amplio llega al gobierno. Muchos uruguayos creyeron que venía una época de positivas transformaciones para la educación. Sin embargo, el Frente Amplio cometió dos gravísimos errores. El primero, entregó recursos muy importantes para la educación sin tener un objetivo claro. El segundo, entregó el control y la orientación de la educación a los gremios docentes, dominados por fuerzas extremadamente corporativistas. Y yo no juzgo la intención. Seguramente la intención del Frente Amplio cuando hizo estas cosas fue buena. Yo no acuso al gobierno de fomentar la mediocridad para perdurar en el poder. Solo lo acuso de no haber sabido llevar adelante la reforma imprescindible que requería la educación uruguaya. Creo simplemente en la incapacidad del Frente Amplio para llevar adelante las transformaciones necesarias. Creo que hubo una terrible ignorancia y una enorme ingenuidad, por lo menos. Ignorancia de cómo conducir un cambio en la sociedad democrática, marcar un rumbo claro, preciso, concreto, establecer los lineamientos básicos. ¿Qué queremos impulsar? ¿Cómo lo queremos impulsar? ¿Cómo lo queremos medir? ¿Y cómo vamos a premiar los logros que tenga eso? Y una gran ingenuidad en creer que los gremios docentes saben de educación. Los que saben son los docentes, no los gremios. Los gremios defienden el statu quo, no los cambios. Y hay que cambiar a pesar de los gremios. La responsabilidad es de la ciudadanía, es de la sociedad, no es de los gremios. Y en la República Oriental del Uruguay, la ciudadanía la representan los partidos políticos, lo político. Es el gobierno y los ciudadanos quienes tienen que responsabilizarse del camino que tome la educación. Ojo. Yo no digo con esto que no tenga que haber gremios en la enseñanza. Todo lo contrario. Creo que los gremios tienen que ser fuertes y maduros. Creo que tenemos que tener gremios fuertes para defender los derechos de los maestros y de los profesores. Muy fuertes. Y gremios maduros para articular esos derechos y esos intereses con el resto de la sociedad. Pero no son los gremios los que tienen que mandar en la enseñanza. Somos los padres, somos los ciudadanos, los responsables de la educación de nuestros hijos. Y cuando digo nuestros hijos, insisto en un concepto que hemos usado más de una vez. Cuando digo nuestros hijos son los hijos de todos los orientales. La culpa no lo tienen los gremios. Están formados para defender corporativamente las condiciones de trabajo y de remuneración de los docentes. Los gremios son reivindicativos, no son propositivos. La culpa es de quienes creyeron que los gremios podían hacer mejor la enseñanza que aquellos que saben, que los especialistas, que los mejor capacitados, que los que en su calidad de grandes docentes o grandes conocedores de los temas en el mundo le podían dar un giro trascendente a nuestra educación. Es como, yo digo siempre, es como un campeonato deportivo entre profesionales. Si yo tengo que hacer un equipo de agrónomos, no voy a ir a la gremial de agrónomos a que voten quién va a ir de golero. Tampoco vamos a poner el mejor agrónomo vinculado a tal o cual producción para jugar de va derecho. Es decir, cada cosa tiene su razón de ser. Lo que van a jugar al fútbol van a ser los que jueguen mejor al fútbol.
Y los gremialistas van a ser los que mejores defienden los derechos y los intereses de los maestros, de los profesores, pero no los que saben más de educación. La educación de nuestros hijos la tenemos que reivindicar para nosotros. La culpa es nuestra, la responsabilidad de llevarla adelante también. En ese contexto hay algunos aspectos, porque esto parece lejano, dice, ay, ¿cómo yo me voy a responsabilizar de la educación en general? Me parece que no tengo aptitud. No se trata de aptitud. La cuestión técnica es una cosa y la cuestión filosófica o política es otra. Y en la cuestión de la educación hay aspectos políticos básicos, hay aspectos de decisión, de voluntad de la sociedad que hay que reivindicar para la sociedad. La primera es la laicidad. Educar no es adoctrinar. La educación debe tener un mandato puro y duro de laicidad. No se trata solo de neutralidad frente a las ideas de tales o de cuales. Se trata de militar específicamente para que todas las ideas puedan ser defendidas, salvo que ataquen, salvo que violenten los derechos de otro en la sociedad. La segunda son los valores de disciplina personal y comportamiento social y cívico. En la disciplina personal, hacerse cargo de sí mismo, no echarle la culpa a otro. La educación, el mandato de la sociedad hacia la educación, a través de los representantes políticos en la educación, debe hacer que la educación fomente en el niño, en el joven, la responsabilidad de hacerse cargo de sí mismo y de cumplir las normas, de cumplir las reglas. Y ojo, cuando digo cumplir las normas y cumplir las reglas, acá hay un equilibrio muy interesante en la República, que es aprender cada cual a manejarse dentro de la ley y dentro de las reglas, y que la ley sea pareja para todos, pero además también saber rebelarse frente a aquellas reglas que uno considera injustas, y trabajar dentro de la ley y dentro de las normas para transformar esas cuestiones o esas normas que sean injustas o inconvenientes. Nunca llevárselas por delante, nunca ignorar, ni por picardía ni por gracia, ¿tá?, que las normas están hechas para que uno, adecuándose a ellas, respete los derechos de los demás. Y ese es el tercer punto: respetar a los demás y a sus diferencias. Entonces, esas reglas de convivencia básicas son imprescindibles para la educación. Y esas reglas de convivencia básicas las ponen los padres. Y en calidad de padres y de ciudadanos debemos encomendar a los dirigentes políticos que dirigen la educación que eso esté metido en la educación de nuestros hijos. Y la excelencia. Eso es otra cosa que nosotros no le podemos dejar a los maestros, no le podemos dejar a los profesores. Debemos ser atentos, estar atentos para que no haya desvíos en la excelencia. Cuando digo excelencia, digo competencia comprobada en el mundo, internacionalmente. Debemos tener una educación que nos ponga de nuevo en un lugar de privilegio en el mundo entero. Y para eso hay que hacer una buena evaluación, y una evaluación comparativa. Y no puede permitirse de ninguna manera la resistencia de las corporaciones docentes a esa evaluación. Por último, algo que también es parte básica de la orientación política de la educación es la equidad. La equidad como herramienta, la educación como herramienta para igualar. Y para eso hay que hacer un esfuerzo soberano, un gran esfuerzo de que los más infelices sean los más privilegiados. Es muy importante que la educación pública haga el esfuerzo máximo a nivel de los barrios más carenciados, de las personas que tienen menores posibilidades de desarrollo por sus propios medios. Yo no quiero que los hijos de ninguno de mis conciudadanos, de ninguno de mis compatriotas, tengan peor educación que la que tienen mis hijos. Quiero que tengan al menos la misma y que además sea la mejor del mundo. Eso es lo que necesita el Uruguay para transformarse
nuevamente, o mejor que nunca, en el mejor país para vivir, el mejor país para trabajar. Y esa es la responsabilidad de todos nosotros como buenos orientales. Muchas gracias. Felices de aquellos que sueñan sueños y están dispuestos a pagar el precio de hacerlos realidad. Los esperamos el próximo miércoles a las 13:15 en Oriental.